Vamos a empezar leyendo los versículos para tener en cuenta que vamos a estar estudiando. Hechos 1, 15 al 20. Yo leo uno, ustedes otro, así alternadamente hasta llegar al versículo 20 donde nos juntemos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue el guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. ¿Juntos? Porque está escrito en el libro de Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Padre y Señor nuestro, te damos las gracias porque tú nos permites estar aquí. Gracias, mi Señor, porque tú nos das de tu palabra y nos permites aprender más de ti. Te pido que tú bendigas nuestros corazones y nos ayudes a entender, retener y comprender tu palabra, mi Señor. Gracias porque eres bueno para con nosotros y decidiste salvarnos. Y gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En Buenavista he tenido una serie de sermones acerca del libro de Hechos. Hasta ahorita vamos a terminar la semana siguiente el capítulo 1 de Hechos. Y he estado disfrutando mucho esta serie de sermones porque he aprendido muchas cosas en cuanto a ellos. Cosas que antes no había visto. El sermón anterior que di en Buenavista y el que también di alguna vez aquí hace mucho tiempo fue sobre cómo los discípulos regresaron a Jerusalén para estar en la primera iglesia local, vamos a decirlo así, que era el aposento alto, donde descendió el Espíritu Santo. Aquí podemos ver el número de creyentes que estaba en ella, 120. Ahora quiero que paremos a imaginar un poco cómo fue progresando el ministerio de Cristo. Primero empezó con sus 12, después se unieron las mujeres que apoyaban el ministerio de Jesús, después algunos otros discípulos, después muchos más hasta que tuvo este número, los cuales vieron que Jesús ascendió, de los cuales, como ya dije, quedaron 120. Ahora vamos a ver qué estaban haciendo estos 120 justo antes y cómo Pedro tomó una decisión precipitada. Ese escogí que fuera el tema de mi sermón, la decisión precipitada de Pedro. Ojo aquí, no quiero decir que Pedro tomó una mala decisión, o bueno, sí, tomó una mala decisión. No quiero decir que estoy en contra de ella o no, pero no era el tiempo en que Pedro hiciera esto. Jesús le dijo específicamente a Pedro que esperara a que descendiera el Espíritu Santo para que él hiciera algo. Pero él, como era un hombre de carácter fuerte que no podía estar haciendo nada, que necesitaba hacer algo para sentirse útil, él tomó el liderazgo, se levantó y escogió otro apóstol para que reemplazara a Judas. Este apóstol era Matías. Déjeme decirle que yo, en lo personal, creo que Matías no era un apóstol. Hay gente que cree que sí lo era, hay gente que dice que lo defiende a capa y espada, pero déjeme decirle que a mi punto de vista, Matías no era un apóstol. Tengo 3 pruebas de ello. Los requisitos para ser un apóstol eran que fuera judío, que fuera llamado audiblemente por Cristo, y que haya visto a Cristo con sus propios ojos, en su carne y en su ministerio. Ahora pues, Matías ciertamente pudo haber sido judío, pudo haber visto el ministerio de Cristo desde que empezó hasta que fue resucitado y fue recibido arriba con el Padre, pero había una cosa muy importante: él no fue llamado por Cristo. Nosotros sabemos que Pablo era el reemplazo de Judas, era el legítimo, vamos a decirlo así. Y él ciertamente cumplía con todos estos requisitos, los cuales era judío, también
Fue llamado por Cristo directamente y le vio con sus propios ojos que hasta quedó ciego. Por lo tanto, Pablo es el 12º apóstol, no Judas, ni Matías, ni cualquier otro. Dicho esto, empecemos con los versículos 15 y 16. Los leeré otra vez para que tengamos fresco. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: desde que Cristo estaba con los discípulos, Pedro tenía un papel especial, ya que Pedro vendría a ser como el líder de los apóstoles, o el sublíder, porque claramente el líder era Cristo. Pero Pedro era el que empujaba a los discípulos para que hicieran cosas, él era el que tomaba las decisiones importantes, cosillas así. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Jesús resucitó y los discípulos ya no sabían qué hacer, Pedro dijo: me voy a pescar, y todos los discípulos lo siguieron. ¿Por qué? Porque él tenía cierto liderazgo. También en las listas que la Biblia nos da acerca de los discípulos, el primero siempre es Pedro. Y esto lo podemos ver en Mateo 10, 2 al 4. Por favor, vayamos para allá. ¿Mateo qué? 10, 2 al 4. Mateo 10, 2 al 4. Dice el versículo 2: los nombres de los 12 apóstoles son: primero Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo; Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo hijo de Alfeo; Labeo, por su nombre Tadeo; Simón el cananista; Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí podemos ver que Pedro fue el primero en la lista, pero hay muchos otros pasajes donde se nos dice que Pedro también era primero. También en cierto pasaje que ahorita vamos a ver, se nos dice que Pedro era el que empujaba a los discípulos a preguntar cosas o a hacer cosas. En la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos, Jesús había dicho que uno de ellos les iba a entregar. Y todos se estaban preguntando quién iba a ser ese, quién iba a ser ese. Mientras tanto, Juan estaba recostado en el pecho de Jesús. Y Pedro, desde el otro lado de la mesa, le estaba diciendo, haciéndole señas como: pregúntale, ándale, tú eres el consentido, pregúntale quién le va a entregar. Entonces Juan fue el que le preguntó, y esto lo podemos ver en Juan 13, 23 al 25. Juan 13, 23 al 25, dice así, para que vean que no les he hecho mentiras: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel que le iba a entregar. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Aquí podemos ver lo que les había dicho. Pedro tenía el liderazgo y tomaba algunas decisiones, y también empujaba a los discípulos a que tomaran decisiones para el bien de todos, vamos a decirlo así, o para la curiosidad de ellos. Sigamos en el versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. El versículo 16 es una repetición de algunas profecías que había dado Dios por boca de David. Estas las podemos ver repetidas en el versículo 20, que dice: porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ellas, y tome otro su oficio. Por si se pregunta, la cita específica de estos dos versículos que Pedro citó son Salmos 109, 8 y Salmos 69, 25. Podríamos leerlo, pero lo que dijo Pedro es totalmente lo que dice Salmos, tal cual, con puntos y comas. Así que sigamos al versículo 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por mitad
y todas sus entrañas se derramaron. El versículo 18 es un versículo que me llamó mucho la atención, pero primero veremos el 17, porque también tiene suma importancia a pesar de que sea un versículo muy corto. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Mucha gente cree que Judas es un claro ejemplo de que la salvación se pierde. Déjeme decirle que no es así. Judas estaba con los 12, pero no era de los 12. Judas estaba entre salvos, pero no era salvo. Judas claramente era un lobo rapaz de los que nos había dicho Pablo y nuestro Señor Jesucristo. Pablo específicamente nos dice en Hechos 20:29, vayamos para allá. Hechos 20:29. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Jesús también dijo lo mismo en Mateo 7:15. Iré rápidamente para allá. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto claramente era un ejemplo de Judas. Judas en realidad no era una oveja, como muchos piensan. Él en realidad era un lobo rapaz. Este versículo nos dice que fue contado con los 12 y ciertamente en varias listas lo vemos y en varias pruebas, y él fue testigo de los milagros de Jesús. Él tuvo poder para hacer milagros también, porque Cristo se lo había dado. Pero él aún así no era de ellos. Déjeme decirle que Judas no creía que Jesús era el Mesías que nos iba a limpiar de nuestros pecados. Judas creía que Jesús era aquel Mesías militar que los iba a librar de la mano de Roma. Por eso era tan cercano a él, porque no sé si ustedes sepan acerca de la cultura romana, pero en los tiempos de la Biblia, todo el mundo era gobernado por el Imperio Romano, o el mundo conocido, vamos a decirlo así, de los cuales el imperio había el César y sus generales estaban por sobre todas las provincias. También había otros reyes y cosas así. Ahora, si nos ponemos a pensar, si Jesús iba a ser aquel que iba a derrocar a Roma, él iba a coronarse como rey del mundo conocido entonces. Y si era costumbre que los generales tuvieran dominio sobre todas esas tierras, ahora imagínense ser uno de los 12 discípulos del Jesús que iba a derrocar al Imperio Romano. Iba a tener mando sobre provincias, iba a tener un nombre grande, iba a ser rico, iba a ser poderoso. Y déjeme decirle que Judas era lo que buscaba. Judas no tenía un corazón puro. Judas era una persona egoísta que solo buscaba enaltecerse a él mismo. Judas era nada más un vil ladrón, el cual, sin tener vergüenza, aún le robaba a nuestro Señor Jesucristo y a los discípulos. Ustedes se van a preguntar, ¿de dónde estoy sacando esto? Pues en Juan 12, 4 al 6 se nos dice esto, que Judas era un ladrón. Quiero que pongamos atención en este versículo porque es sumamente interesante y hasta un poco chistoso si ustedes quieren verlo así. Juan 12, 4 al 6. Vamos a leerlo desde el 3, del 3 al 6, para que tengamos un poco más de contexto. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume.
Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el cual le iba a entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Poniendo la debida atención, podemos ver que Judas nada más estaba impulsado por el yo, ya que a él no le importaban los pobres. Él quería que se vendiera ese perfume y se diera a Jesús el precio, o para que Jesús lo pudiera dar a los pobres. Pero al echarlo en la bolsa que Judas traía, él libremente podía agarrar dinero para lo que él quisiera. Porque esto se nos dice que hacía. De todo lo que se echaba, él tomaba su tajada. Él tomaba lo que quisiera para comprar las cosas de su interés. Judas solo era un ladrón impulsado por el yo. Y en el versículo 18, nos relata cómo Judas intentó huir del juicio de Dios. Ahora pongamos un poco más de énfasis en Judas. ¿Qué era Judas? Ya vimos, era un ladrón, no era salvo y fue el que traicionó a Cristo. Imagínense si hay un juicio para los ladrones. Ahora mucho peor sería porque él fue el que entregó a Jesús. Y él sabía que iba a tener un juicio. Pero me estoy adelantando, vamos a ver un poco más a detalle. Este versículo nos da un relato como Judas intentó huir del juicio de Dios, intentando usar el suicidio como su escape. Pero si vemos a detalle la historia de Judas, la cual no muchos prestan atención, déjenme decirles, Judas era un ladrón, como ya dije. También podemos ver que esas 30 monedas las iba a usar para él mismo, por las cuales había vendido a Jesús. Judas, al ver que Jesús no era aquel libertador del pueblo oprimido que él esperaba, aquel que iba a derrocar al imperio romano, al ver que él no era aquel que él esperaba, él fue a Mateo 26:15. Él fue a los principales de los sacerdotes en Mateo 26:15. Y empezó a maquinar un plan para entregar a Jesús. Mateo 26:15 dice, y él les dijo, desde el 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue de los principales de los sacerdotes, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata. $30 piezas de plata fue el precio por el cual Judas vendió a Cristo. ¿Quién sabe cuál era el valor específico de aquello que podía comprar con esas 30 monedas de plata? Pero era suficiente para comprar un terreno, porque más adelante se nos dice que con el salario de su iniquidad, con el salario que le dieron los sacerdotes, compraron el campo en donde Judas fue enterrado, o lo que quedaba de Judas, al cual le llamaron Aceldama. 30 piezas de plata. Después vemos que Judas entregó a Jesús. Hizo todo su complot, llevó una turba y Jesús hasta el último momento le dijo, amigo, ¿qué estás haciendo? Esto lo podemos ver creo que era en Lucas cuando Judas entregó a Jesús. Pero ese no es el punto.
El punto es que Judas fue y acompañó a los sacerdotes y a toda la turba hasta el juzgado donde Jesús llegó, donde le hicieron un falso juicio, ya que de juicio no hubo nada. Compraron testigos falsos que hablaran mal en nombre de Jesús, pero no pudieron encontrar alguna falla en él. A lo cual el sumo sacerdote, como último recurso, le dijo: escuché que dijiste que eras el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió: tú lo dices. Esa fue la única frase que Jesús dijo en todo el juzgado, y de ahí todos empezaron a rasgar sus vestiduras, a llorar y a decir: ha blasfemado el nombre de Dios. ¿Por qué dicen que ha blasfemado? Pues déjeme decirle que al Jesús decir que era Hijo de Dios, se estaba haciendo a la misma posición de Dios. Por esto ellos decían que había blasfemado, diciendo que un hombre era Dios. Y ciertamente Jesús era Dios. Judas vio cómo le dieron la pena máxima, que era condena de muerte. Y no solo una muerte sencilla como ser apedreado, sino una muerte llena de sufrimiento, la cual era la peor de las muertes por el imperio romano, que era la crucifixión. Judas, al ver todo lo que había hecho indirectamente, fue arrepentido con los sacerdotes, dándoles de nuevo las 30 monedas de plata y diciendo: dejen ir a Jesús, Él es inocente, he pecado contra el cielo. Y esto lo podemos ver en Mateo 27:4, una página o dos más adelante. Desde el 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Si ponemos atención en esto, fue una respuesta muy áspera por parte de los sacerdotes, ya que nada más se lavaron las manos y dijeron: ¿es tu culpa? ¿A nosotros qué? Tú lo entregaste, tú querías tus 30 monedas de plata. Ahora si estás triste o arrepentido, es tu problema, nosotros ya lo condenamos. ¿Por qué actuaron los sacerdotes así? Porque los sacerdotes querían muertos a Jesús para poder tener el control otra vez de las masas de Jerusalén. Porque Jesús había trastornado todo lo que los sacerdotes habían dicho. Déjeme decirle que los sacerdotes habían dado un montón de leyes extra que Dios no había puesto, y ellos decían que esto era lo que Dios había dicho. Cuando Jesús vino y empezó a decir que lo que los sacerdotes decían no era verdad y que Dios no había pedido esto, ellos se enojaron porque el pueblo estaba abriendo los ojos. Por lo tanto, ellos querían volver a tener el poder y el control sobre ellos. Por eso buscaban tanto matar a Jesús, y en muchas ocasiones lo intentaron. Pero Dios no lo quiso así hasta que Judas lo entregó. Por eso los sacerdotes estaban, vamos a decirlo, alegres de que Jesús hubiera muerto. Y por eso le respondieron hacia Judas: allá tú, no es nuestro problema. Entonces Judas, viendo todo el mal que había hecho, Dios lo hizo consciente de aquel pecado tan grande que había cometido al matar al unigénito Hijo de Dios. Intentó huir del castigo, del juicio que Dios ya le había puesto. Entonces, por eso, fue al lugar más alto que encontró. Muchos dicen que era una colina. De hecho, estudiando con el hermano Víctor, me di cuenta que era una colina. Yo siempre supuse que Judas se había colgado de un árbol y eso era todo, pero no. Judas fue a la colina más cercana, que era cerca a la tierra de los alfareros, una tierra rica en barro y arcilla. De donde yo vengo, la tierra es así, se hace mucho ladrillo, así que es
la tierra es muy rojiza de Zacatecas, es muy rica en arcilla. Fue Judas, este dato nos va a servir más adelante, ya me acordé por qué lo dije. Judas fue al monte más alto que encontró, al monte más cercano, vamos a decirlo así. Buscó el árbol que más le gustaba y con una soga intentó colgarse. Pero Dios no permitió que él tomara su propia vida. Dios le tenía un juicio y ese juicio había de venir. Vayamos a nuestra lectura en Hechos, el 1:18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por mitad y todas sus entrañas se derramaron. Aquí muchos podrían decir que hay una incongruencia en las escrituras, ya que si nos fijamos en Mateo, en donde estábamos, Mateo 27:5, o más adelante. Por eso, estoy en el 7. Mateo 27. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Aquí muchos pueden argumentar que hay una incongruencia porque Mateo dice que se ahorcó y Hechos dice que se reventó. Pues como ya les dije, él fue a una colina alta, donde encontró un árbol, el que más le gustaba, y ahí fue donde se colgó. Al colgarse, Dios hizo que la cuerda se reventara y cayera de ese monte alto hasta la tierra de abajo, hasta la casa de los alfareros, vamos a decirle así. Al caer podemos imaginar que no solo se rompió algunas vértebras, sino que, como nos dice la Biblia, se reventó completamente por mitad y sus entrañas fueron esparcidas por toda esa tierra. Algo muy grotesco, pero cierto. Ahora, si recuerdan, les dije que la tierra rica en arcilla es como de un color rojizo, naranjizo. Si usted tira algún líquido en la tierra común y corriente, el líquido se va a hacer más oscuro. Pero si tira sangre, igual, se vuelve más oscuro. Pero al ser la tierra rica en arcilla, el color rojo iba a resaltar más, porque la tierra rica en arcilla es dura. Así que no solo fue unas gotitas y se desapareció, la tierra la esparció, la tierra la chupó, vamos a decirlo así, y se hizo más oscura. No, la sangre quedó como una mancha grande, quedó durante mucho tiempo así, porque la tierra rica en arcilla tarda más en absorber los líquidos. Ahora, se nos dice más adelante en el versículo 19, y fue notorio a todos los que habitaban en Jerusalén, de la manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Todos alguna vez hemos visto cómo pasa un avión, ¿no? Que cuando escuchamos que pasa un avión, ¿qué es lo primero que hacemos? Voltear hacia arriba. Sea cual sea el caso, todos los hemos hecho alguna vez. Tanto de niños como de jóvenes o adultos. No importa. Siento que es un impulso humano que ver que algo cae, todos volteamos a ver qué es. Así que ahora imaginemos un poco más. Si Judas iba cayendo y alguien lo vio, no pienso que se haya quedado callado, yo pienso que le dijo a su compañero que estaba a un lado, oye, ¿qué es eso que va cayendo? No sé, a ver, vamos a ver de más de cerca o algo así. Y al momento que cayó y se reventó, fue notorio a todos, porque todos lo vieron. Además, si no lo llegaron a ver, pudieron ver el charco de sangre ahí. Por eso, esa tierra fue maldita en su propio tiempo. ¿Y por qué digo que fue maldita? Porque en Mateo se nos dice que esa tierra
fue hecha una tumba para todos los extranjeros. Y déjeme decirle que para un judío, un extranjero es algo vil y menospreciable. No quieren ni estar cerca de alguien que no sea judío. Por eso, al hacer esa tierra una tumba para todos los extranjeros, la hicieron una tierra maldita, a la que nadie se podía acercar. Aceldama es una palabra curiosa. En lo personal yo pensaba que era griego, pero al estudiar me di cuenta que no es ni griego ni hebreo, es arameo. Arameo es un lenguaje que vino desde Babilonia, un lenguaje que universal previo al griego. Cuando estaban en el imperio de Babilonia con Nabucodonosor y todos ellos, el idioma era el arameo, el idioma que se enseñó en todas las provincias. Después vinieron los persas o los medos, y como vieron que ya todos entendían el arameo, dejaron ese lenguaje como el lenguaje universal. No fue entonces hasta cuando vinieron los griegos que cambiaron todo el arameo por griego. Y los romanos hicieron lo mismo que los persas. Ya todo está en griego, vamos a hablar en griego. Así que este lenguaje peculiarmente se conservó en algunas partes de Israel y de Medio Oriente. Vamos a decir, llegó de ser el idioma universal a ser un idioma de calle, un idioma de barrio. Así que al ponerle Aceldama, todos estaban familiarizados con lo que era una tierra maldita y llena de sangre. Pasamos al versículo 20. Y esto vendría siendo la conclusión del discurso de Pedro. Pudimos ver cómo se levantó Pedro, cómo él buscó un argumento para decir que Judas debía ser reemplazado. Ahora en el versículo 19-20 vemos la conclusión, más que nada en el 20, ya que para que fuera más, ¿cómo decirlo? Convincente, esa es la palabra. Para que fuera más convincente todo su argumento, él usó las escrituras. Y déjeme decirle que a mi punto de vista las usó bien. Hizo bien su argumento, expuso bien lo que él pensaba. Pero como ya les había dicho, no era el tiempo. El versículo 20 dice, porque está escrito en el libro de Salmos, se echa desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. La última parte que vendría siendo el Salmo 69, 25. Vayamos a ver ambos versículos para que vean que no les he hecho mentiras. Los versículos vendrían siendo Salmo 109, 8 y Salmo 69, 25. Pero como ya les había dicho, están tal cual en el versículo 20 de Hechos. Salmo 109, 8. ¿Están conmigo? Salmo 109, 8. Dice, sean pocos sus días y tome otro su oficio. Esto había de ser una profecía de Pablo, pero de allí Pedro se agarró para decir que deberían tomar en ese mismo instante un nuevo apóstol. Jesús en versículos antes les dijo que debían esperar hasta que viniera el Espíritu Santo para poder hacer cualquier cosa. Pero Pedro, el cabezón, no quiso obedecer. Él quiso tomar todo esto como su argumento para decir que en ese mismo instante debían tomar otro apóstol para empezar a trabajar. Pero no era así. Él debía de esperar al Espíritu Santo. También podemos notar que Pedro convenció a los 120 que estaban ahí, porque en versículos más adelante se ve cómo eligen al próximo apóstol, al apóstol falso, aquel que fue llamado Matías el Justo. Pero este será tema de otra sesión.
Judas era uno de los 12, pero esto no quiere decir que era de los 12. Estaba con los 12, pero no era de los 12. Esto no quería decir que era salvo, como muchos dicen, y que la salvación se pierde. Judas nunca fue salvo, por lo tanto, ahorita mismo está ardiendo en el fuego del infierno, ya que él se arrepintió con los hombres y no con Dios. Si Dios lo permite, más adelante veremos cómo Pedro concluyó este argumento, saltándose todos los mandamientos que Jesús le había dicho al tener que esperar al Espíritu Santo. Él intentó brincarse un paso en el plan perfecto de Dios y por lo tanto Pedro tomó una decisión precipitada. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor nuestro, te damos las gracias porque tú nos permites estar aquí aprendiendo de tu palabra. Gracias porque tú nos das la seguridad de salvación, mi Señor, y no tenemos que estar pidiendo ser salvos día tras día. Te pido que tú nos ayudes a comprender tu palabra y a estudiar más de ella. Ayúdanos a distinguir entre las ovejas y los lobos rapaces, que es lo más importante, mi Señor, para mantener guardada tu grey, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.